Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Imagina una abuela de sonrisa dulce, una devota feligresa que cuida con ternura a los enfermos y ancianos de su comunidad en la Carolina del Norte rural de los años 70. Te ofrece un vaso de té helado para calmar el calor. Pero en esa bebida se esconde un secreto letal, un sabor metálico que precede a una agonía indescriptible. Esta es la historia de Velma Barfield, conocida como la abuela del corredor de la muerte, una mujer cuya apariencia bondadosa ocultaba a una de las envenenadoras en serie más prolíficas de la historia estadounidense. Su veneno no solo estaba en el arsénico, sino en la traición, en el corazón del sur de Estados Unidos, donde la tierra se tiñe de un rojo arcilloso y el aire espeso del verano se pega a la piel, nació una historia de oscuridad. Fayetteville, Carolina del Norte, 1932. En plena Gran Depresión, el mundo dio la bienvenida a Margie Velma Bullard. Creció en una modesta granja de tabaco, un paisaje de trabajo duro y devoción religiosa que ocultaba secretos tan profundos y oscuros como el suelo después de la lluvia. Su padre, Leonard Bullard, era una figura imponente, un pilar de la comunidad a los ojos de los extraños, pero una fuente de terror dentro de las cuatro paredes de su hogar. Velma describiría más tarde una infancia marcada por la violencia y el miedo, una atmósfera en la que el amor y el abuso se entrelazaban de forma perversa. Alegó que las palizas eran comunes, no solo para ella, sino también para su madre. Pero lo más escalofriante fue la sombra de un trauma aún más profundo, un abuso sexual que, según ella, comenzó cuando era apenas una niña, un secreto ponzoñoso que plantó las primeras semillas de una disociación emocional que la definiría. En la sociedad conservadora del sur rural de los años 30 y 40, estas verdades no se susurraban, se enterraban. La imagen de la familia era sagrada, y las grietas en esa fachada se tapaban con silencio y negación. Velma aprendió a temprana edad a construir su propia fachada, la de una chica sureña piadosa y obediente, que cantaba en el coro de la iglesia y sonreía cuando debía. Pero bajo esa superficie, la psique de una niña se fracturaba lentamente, aprendiendo que la violencia era una forma de control y que el afecto podía ser un arma. El mundo exterior le ofrecía pocas salidas. Las oportunidades para una mujer joven sin recursos eran limitadas: el trabajo en el campo, el servicio doméstico o el matrimonio. Para Velma, el matrimonio no era solo una opción, era una ruta de escape, una promesa de liberación del infierno familiar. Sin embargo, como descubriría trágicamente, a veces, al huir de un monstruo, uno corre directamente hacia los brazos de otro, o peor aún, comienza a alimentar al monstruo que lleva dentro. En 1949, con tan solo 17 años, Velma Bullard vio su oportunidad de escapar. Se casó con Thomas Burke, un joven compañero de instituto. Para el mundo, eran la imagen de la esperanza de la posguerra. Una pareja joven que comenzaba una vida juntos, llena de promesas. Para Velma, era el final de un capítulo de terror y el comienzo de su propia historia. Dejó atrás el apellido Bullard y la casa de su padre, creyendo que dejaba también el ciclo de violencia y miedo. Durante un breve y luminoso periodo, pareció que la felicidad era posible. Tuvieron 2 hijos, Ronnie y Kim, y Velma se sumergió en el papel de madre y esposa. Sin embargo, la sombra de su pasado era larga y tenaz. Pronto descubrió que había cambiado una prisión por otra. Thomas Burke, el hombre que debía ser su salvador, comenzó a revelar su propia oscuridad. Su consumo de alcohol, inicialmente social,
se convirtió en una dependencia destructiva. Con la embriaguez llegó la ira, y con la ira, la violencia. Los golpes que Velma había soportado de su padre ahora venían de la mano de su marido. El patrón era devastadoramente familiar. El sueño de un hogar seguro se desvaneció, reemplazado por la tensa realidad de caminar sobre cáscaras de huevo, de intentar apaciguar un temperamento impredecible. La mujer que había huido del abuso se encontraba atrapada en él una vez más. Psicológicamente, este ciclo reforzó una lección terrible: que el amor y el dolor eran inseparables, que los hombres en su vida eran fuentes de peligro. La Velma sonriente y devota comenzó a retirarse aún más dentro de sí misma, perfeccionando el arte de la disociación para sobrevivir al día a día. Sus hijos crecían en un hogar fracturado por el alcoholismo y la violencia doméstica, un ambiente tóxico que sin duda dejaría sus propias cicatrices. Velma se sentía cada vez más aislada, una prisionera en su propio matrimonio, sin recursos ni apoyo en una sociedad que a menudo culpaba a la mujer por los fracasos del hombre. La desesperación comenzó a arraigarse en su corazón, un sentimiento frío y pesado que la empujaba hacia un precipicio del que no parecía haber retorno. La década de los 60 fue una espiral descendente para los Burke. El alcoholismo de Thomas se había apoderado por completo de sus vidas. Las discusiones violentas eran la banda sonora de su hogar, y la tensión era un miembro más de la familia. Velma, atrapada y desesperada, sufrió un colapso nervioso que la llevó a buscar tratamiento. En 1969, tras una acalorada discusión, Thomas le exigió que se marchara. Velma tomó a sus hijos y se fue a casa de sus padres, el mismo lugar del que había huido años atrás. El ciclo de su vida parecía condenado a repetirse, devolviéndola siempre al punto de partida. Pero entonces, el destino, o algo mucho más siniestro, intervino. Pocos días después de su separación, en la noche del 21 de abril de 1969, los vecinos vieron llamas devorando la pequeña casa de los Burke. Cuando los bomberos lograron extinguir el infierno, encontraron el cuerpo carbonizado de Thomas Burke en su cama. La investigación fue breve, y la conclusión, simple. Thomas era un conocido bebedor empedernido y fumador. La causa oficial de la muerte fue dictaminada como un incendio accidental, probablemente causado por un cigarrillo que se le cayó mientras estaba ebrio en la cama. Para la comunidad, fue una tragedia predecible, el triste final de un hombre consumido por sus demonios. Velma Barfield se convirtió en la viuda afligida, una mujer que había soportado años de abuso y que ahora se enfrentaba al futuro sola con sus 2 hijos. Recibió la compasión de la comunidad y, crucialmente, el dinero del seguro de vida. Nadie cuestionó la narrativa oficial. Nadie pensó en realizar una autopsia exhaustiva. ¿Por qué lo harían? Velma era una mujer de iglesia, una madre sufridora. La idea de que pudiera haber algo más detrás del fuego era impensable. Sin embargo, con la perspectiva que solo el tiempo puede ofrecer, este incendio se erige como el primer y ominoso hito en un camino sembrado de cadáveres. ¿Fue realmente un accidente? ¿O fue el primer acto de una mujer que descubrió una forma definitiva de liberarse de los hombres que le causaban dolor? La respuesta quedó enterrada bajo las cenizas de la casa de los Burke, un secreto que Velma se llevaría consigo, mientras el humo se disipaba para revelar un nuevo y aterrador horizonte. La libertad de Velma fue efímera y engañosa. Aunque se había librado de la tiranía de su matrimonio, los traumas de su vida no desaparecieron con las llamas. El dolor, la ansiedad y los recuerdos la acosaban.
Para silenciar los fantasmas de su pasado, buscó consuelo no en la terapia o el apoyo comunitario, sino en el alivio químico que ofrecían los médicos de la época. Comenzó un peligroso idilio con los fármacos recetados, especialmente tranquilizantes como el Valium. Estas pequeñas píldoras se convirtieron en sus nuevas carceleras, ofreciéndole una paz artificial a un costo devastador. Lo que empezó como una forma de sobrellevar el duelo y el estrés, rápidamente se transformó en una adicción voraz. Velma desarrolló una tolerancia, necesitando dosis cada vez mayores para alcanzar el mismo estado de evasión. Esto la llevó a un comportamiento clásico de adicto, el Dr. Shopping, visitando a múltiples médicos con quejas inventadas para obtener más recetas. Su vida comenzó a girar en torno a la obtención y el consumo de pastillas. Esta nueva prisión era, en muchos sentidos, más insidiosa que la anterior. No tenía barrotes visibles, pero la controlaba por completo. Y sobre todo, era una prisión cara. La adicción exigía un flujo constante de dinero que Velma no tenía. En 1970, un año después de la muerte de Thomas, Velma se casó de nuevo con un viudo llamado Jennings Barfield. Por un momento, pareció otro nuevo comienzo. Pero la adicción de Velma ensombrecía el matrimonio. Menos de un año después de la boda, Jennings comenzó a quejarse de agudos dolores de estómago. Su salud se deterioró rápidamente y en marzo de 1971 murió en el hospital. Los médicos diagnosticaron la causa de su muerte como un fallo cardíaco. Una vez más, Velma era la viuda desconsolada. Una vez más, no se realizó una autopsia. La coincidencia era notable, pero aún no alarmante. 2 maridos muertos en menos de 2 años, por causas aparentemente naturales. Nadie conectó los puntos, nadie vio el patrón emergente. La adicción de Velma seguía siendo su secreto, una fuerza motriz oculta que la empujaba a actos cada vez más desesperados. La necesidad de dinero para alimentar su hábito se estaba convirtiendo en una obsesión, un hambre que pronto la llevaría a mirar más allá de sus maridos, hacia las personas más vulnerables que la rodeaban. Tras la muerte de Thomas Burke, Velma se encontró una vez más a la deriva. La fachada de estabilidad se había desmoronado, dejándola sola con sus adicciones y una creciente presión financiera. Fue en este estado de precariedad que regresó al hogar de su infancia, no como una hija pródiga, sino bajo el pretexto del deber filial. Su madre, Lily Bullard, había comenzado a enfermar. Al principio, sus dolencias parecían las típicas de la vejez: fatiga, dolores estomacales ocasionales. Para la comunidad y la familia, la decisión de Velma de mudarse para cuidar a su madre enferma fue vista como un acto de devoción y sacrificio. Nadie podía imaginar la oscuridad que se escondía detrás de esa máscara de compasión. A medida que Velma se instalaba como la cuidadora principal, la salud de Lily entró en una espiral descendente y aterradora. Los dolores estomacales se convirtieron en una agonía insoportable. Sufría de violentos episodios de vómitos y diarrea que la dejaban exhausta y deshidratada. Los médicos estaban perplejos. Diagnosticaron todo, desde una gripe estomacal severa hasta complicaciones de la vejez, pero ningún tratamiento parecía funcionar. Velma controlaba todo el entorno de su madre. Preparaba cada comida, le administraba cada sorbo de líquido y era la única que le daba sus medicamentos. Se presentaba ante todos como una hija abnegada, al borde del agotamiento por la vigilia constante junto al lecho de su madre. Psicológicamente, este papel le proporcionaba a Velma algo que anhelaba desesperadamente: control y atención. Era el centro de una tragedia, una figura digna de lástima y admiración.
Mientras recibía la simpatía de sus vecinos, en la soledad de la habitación, Lily Bullard se consumía. Su cuerpo se debilitaba día a día. Su sufrimiento era un espectáculo privado orquestado por su propia hija. Finalmente, en diciembre de 1974, Lily sucumbió a la misteriosa enfermedad. Murió en su cama, en medio de una gran agonía. La causa oficial de la muerte fue registrada como causas naturales. En el funeral, Velma interpretó el papel de la hija desconsolada a la perfección. Nadie sospechó que el ángel guardián era, en realidad, el ángel de la muerte. La muerte de Lily Bullard fue una tragedia sin explicación, una enfermedad fulminante que desconcertó a los médicos. Pero la explicación existía, disuelta e invisible en las comidas y bebidas que su hija le preparaba con tanto esmero. El arma elegida por Velma Barfield era un asesino antiguo, tan sutil como letal: el arsénico. Conocido históricamente como el polvo de la herencia, el arsénico era el veneno perfecto para alguien que deseaba matar sin dejar rastro aparente. En su forma más común, el trióxido de arsénico es un polvo blanco, inodoro e insípido, fácilmente soluble en líquidos. Su poder destructivo radica en su capacidad para imitar otras enfermedades. Los síntomas del envenenamiento agudo por arsénico son casi idénticos a los de una gastroenteritis severa o el cólera: náuseas, vómitos, dolor abdominal agudo, diarrea intensa y deshidratación. En la década de 1970, en una zona rural de Carolina del Norte, sin una sospecha específica que guiara a los médicos a realizar pruebas toxicológicas complejas, una muerte por arsénico podía pasar fácilmente por una enfermedad natural. Velma no necesitaba contactos en el bajo mundo ni conocimientos de química avanzada para obtener su arma. El arsénico era un ingrediente común en venenos para hormigas y cucarachas, productos que se podían comprar legalmente en cualquier ferretería. Un pequeño bote de Ant Be Gone o similar, guardado bajo el fregadero de la cocina, contenía suficiente poder para eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La elección del veneno revela una faceta crucial de la psicología de Velma. El arsénico es el arma de un asesino que opera a distancia. Permite al perpetrador administrar la dosis mortal y luego retirarse para observar, adoptando el papel de cuidador preocupado mientras la víctima se consume. No es un acto de furia impulsiva, sino una ejecución fría, calculada y metódica. Le permitía a Velma mantener su fachada de mujer bondadosa y devota, mientras ejercía el máximo poder sobre la vida y la muerte. El veneno era una extensión de su personalidad engañosa, silencioso, discreto y mortalmente efectivo. Un amigo silencioso que resolvía sus problemas sin levantar la voz. Con la muerte de su madre convertida en un recuerdo trágico que le granjeaba la simpatía de todos, Velma no tardó en buscar una nueva fuente de estabilidad. En 1975, pocos meses después del fallecimiento de Lily, conoció a Jennings Barfield, un viudo amable y trabajador. Su romance fue un torbellino y pronto se casaron. Para el mundo exterior, parecía un nuevo y esperanzador comienzo para la pobre Velma, una segunda oportunidad para la felicidad. Sin embargo, la historia estaba condenada a repetirse. El matrimonio, que comenzó con promesas de un futuro tranquilo, pronto se vio empañado por los mismos problemas que habían plagado la vida de Velma. Su adicción a los medicamentos recetados resurgió con fuerza, y con ella, una necesidad acuciante de dinero para mantener su hábito y su imagen. Comenzó a falsificar cheques de la cuenta bancaria de Jennings. No eran grandes cantidades al principio,
solo lo suficiente para pasar desapercibida. Pero sus necesidades crecieron, y con ellas, su audacia. Inevitablemente, Jennings descubrió el engaño. Se enfrentó a Velma, no con rabia violenta, sino con la decepción de un hombre traicionado. Amenazó con exponerla, con ir al banco y a la policía. Para Velma, esta confrontación fue un punto de no retorno. La amenaza de exposición pública, de ser vista como una ladrona y una mentirosa, era intolerable. Su solución, probada y perfeccionada, ya estaba al alcance de su mano. Poco después de la discusión, Jennings Barfield cayó enfermo. Los síntomas eran terriblemente familiares. Un dolor abdominal atroz que lo doblaba en dos, seguido de ataques incontrolables de vómitos y diarrea. Una vez más, Velma se transformó en la enfermera devota. Cuidaba a su marido día y noche. Le preparaba caldos y tés, y se lamentaba ante amigos y familiares por la terrible mala suerte que parecía perseguirla. Los médicos, al igual que con su madre, estaban desconcertados. Le diagnosticaron un virus estomacal y lo enviaron a casa, donde su solícita esposa continuó con su letal cuidado. En marzo de 1976, menos de un año después de su boda, Jennings Barfield murió en una agonía espantosa. La causa de la muerte fue catalogada como gastroenteritis aguda. Velma era ahora una viuda por segunda vez, una figura de una tragedia casi bíblica. Nadie se atrevía a sospechar de la mujer que, aparentemente, lo había perdido todo. 2 muertes, 2 seres queridos, 2 enfermedades idénticas y fulminantes. En retrospectiva, el patrón es tan claro como escalofriante. Lily Bullard, la madre. Jennings Barfield, el marido. Ambos murieron bajo el cuidado directo de Velma Barfield, víctimas de los mismos síntomas atroces que los médicos no pudieron explicar. Sin embargo, en aquel momento, los puntos no se conectaron. Las muertes ocurrieron con meses de diferencia, en contextos familiares distintos. Una era una anciana que sucumbía a la fragilidad de la edad. El otro, un hombre de mediana edad, víctima de un supuesto virus. La comunidad solo veía a una mujer desafortunada, golpeada repetidamente por la tragedia. Nadie vio a la depredadora que se escondía a plena vista. El análisis de sus motivos revela una psicología compleja y retorcida. El dinero era el catalizador, pero no la causa raíz. La falsificación de cheques y los pequeños hurtos eran síntomas de su incapacidad para enfrentar la realidad y su adicción a los fármacos. El verdadero motor de los asesinatos era el miedo a la exposición. El veneno no era una herramienta para enriquecerse, sino un borrador para eliminar a quienes amenazaban con revelar su verdadera naturaleza. Cuando Jennings la confrontó por los cheques, no amenazó su vida, amenazó su fachada. Y para Velma, la fachada lo era todo. El asesinato se convirtió en su mecanismo de resolución de conflictos. En lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos, optaba por eliminar el problema de raíz, de la manera más silenciosa y controlada posible. Este método le ofrecía una doble recompensa. No solo se deshacía de la amenaza inmediata, sino que también reforzaba su papel de víctima. Cada funeral, cada palabra de pésame, cada mirada de compasión, alimentaba su necesidad de atención y la absolvía de cualquier posible culpa a los ojos del mundo. Era un ciclo perverso. El engaño llevaba a la amenaza de exposición, y la exposición la llevaba al veneno, que a su vez la convertía en una figura trágica digna de simpatía. Con 2 asesinatos exitosos en su haber, el veneno había dejado de ser una medida desesperada para convertirse en una herramienta fiable, una solución predecible para los problemas de la vida. Velma
había aprendido que podía matar sin consecuencias. Esta confianza letal la envalentonó, y la pregunta ya no era si volvería a matar, sino quién sería la siguiente persona en su camino que tendría la mala fortuna de descubrir una de sus mentiras. Mientras la sombra de la muerte se cernía sobre aquellos a quienes decía cuidar, Velma Barfield perfeccionaba su más convincente actuación. En la pequeña comunidad de Lumberton, Carolina del Norte, no era vista como una amenaza, sino como un pilar de fe y devoción. Se había sumergido de lleno en la vida de su iglesia local, convirtiéndose en una figura omnipresente en los servicios dominicales, los estudios bíblicos y las reuniones de oración. Su voz, a menudo temblorosa por una emoción que todos interpretaban como piedad genuina, se alzaba para cantar himnos y ofrecer testimonios de su fe inquebrantable. Para los feligreses, Velma era la encarnación de la caridad cristiana. La mujer que, a pesar de sus propias tragedias y su modesta situación económica, siempre estaba dispuesta a ofrecer una mano amiga, una palabra de consuelo o sus servicios como cuidadora a los ancianos y enfermos de la congregación. Esta fachada era su armadura y su arma. La respetabilidad que le confería su papel en la iglesia era un escudo impenetrable contra cualquier sospecha. Nadie podía concebir que la amable hermana Velma, que citaba las Escrituras con tanta facilidad, pudiera albergar en su corazón una oscuridad tan profunda. Psicológicamente, este comportamiento revela una asombrosa capacidad de compartimentación. Velma podía, en la misma semana, envenenar lentamente a una persona confiada, y luego dirigir una oración por su recuperación en la iglesia, sin mostrar el menor atisbo de disonancia cognitiva. La religión no era para ella una guía moral, sino una herramienta de manipulación, un disfraz que le permitía acercarse a sus presas. Le otorgaba acceso a los hogares de los más vulnerables, aquellos cuya fe en la bondad humana los hacía ciegos al depredador que acababan de invitar a sus vidas. Cada himno cantado, cada oración pronunciada, era parte de un elaborado engaño, una cortina de humo sagrada, detrás de la cual operaba con una frialdad y una premeditación aterradoras. La comunidad la veía como un ángel de la misericordia, sin saber que estaban aplaudiendo a la mismísima parca. Dolly Edwards, una viuda anciana y frágil, solo buscaba un poco de ayuda y compañía en el ocaso de su vida. Su salud era delicada y las tareas diarias se habían vuelto una carga. Cuando Velma Barfield, la devota mujer de la iglesia, se ofreció a cuidarla, pareció una respuesta a sus oraciones. Velma se instaló en la vida de Dolly con una eficiencia que al principio fue un alivio. Preparaba sus comidas, le administraba sus medicamentos y le leía pasajes de la Biblia. Se ganó su confianza absoluta, convirtiéndose en su confidente y su principal apoyo. Pero pronto, la salud de Dolly comenzó un declive inexplicable y alarmante. Sufría episodios violentos de náuseas, vómitos y diarrea que los médicos no lograban diagnosticar con certeza. La atribuían a una gripe estomacal persistente o a la fragilidad propia de su edad. Durante estos ataques de dolor agudo, Velma nunca se apartaba de su lado. Con una mano le sostenía la frente sudorosa, y con la otra le ofrecía un vaso de agua o una taza de té, susurrando palabras de consuelo. Nadie sospechaba que en esos gestos de aparente compasión se escondía la fuente de su sufrimiento. Velma estaba administrando metódicamente veneno para hormigas a base de arsénico en la comida y bebida de Dolly. El veneno, inodoro e insípido, producía síntomas que imitaban enfermedades gastrointestinales comunes,
permitiendo que el lento asesinato pasara desapercibido. La agonía de Dolly se prolongó durante semanas. Cada vez que mostraba una leve mejoría, Velma se aseguraba de administrar una nueva dosis, sumiéndola de nuevo en el tormento. Era una tortura calculada, diseñada para debilitarla hasta el punto de la indefensión total. Finalmente, el 1 de febrero de 1977, el cuerpo de Dolly Edwards no pudo resistir más. Falleció en su cama, con Velma a su lado, interpretando el papel de la cuidadora afligida hasta el último momento. La comunidad lamentó la pérdida de una dulce anciana, consolando a la pobre Velma por haber perdido a alguien a quien cuidaba con tanto esmero. La confianza, el vínculo más sagrado entre un cuidador y su paciente, no solo había sido traicionada, sino que había sido el arma homicida. La muerte de Dolly Edwards no fue un acto de maldad impulsiva. Fue la culminación de un plan frío y metódico, impulsado por una adicción secreta y una creciente desesperación financiera. Velma Barfield vivía por encima de sus posibilidades, atrapada en una espiral de deudas y una dependencia a los medicamentos recetados que no podía costear. Su solución no fue buscar ayuda, sino depredar a aquellos que le ofrecían su confianza. El envenenamiento era solo una parte de su modus operandi. La otra era el fraude. El método de Velma era diabólicamente simple. Una vez que sus víctimas estaban incapacitadas por el arsénico, demasiado enfermas y débiles para gestionar sus propios asuntos, ella obtenía acceso ilimitado a sus talonarios de cheques. Con la víctima postrada en cama, a menudo en la habitación de al lado, Velma se sentaba en la mesa de la cocina y practicaba sus firmas una y otra vez. Estudiaba su caligrafía, imitando cada curva y cada trazo, hasta que se sentía lo suficientemente segura para falsificar un cheque. No era codiciosa en el sentido tradicional. No vaciaba las cuentas de una sola vez, lo que habría levantado sospechas inmediatas. En su lugar, extendía pequeños cheques a su propio nombre por cantidades modestas. 30, 40, $50 a la vez. Lo suficiente para comprar sus pastillas, pagar una factura atrasada o simplemente darse un pequeño capricho. Cada firma falsificada era una pequeña victoria en su guerra privada contra la precariedad. Esta estrategia de pequeños robos prolongaba su acceso a los fondos y le permitía mantener su fachada. Para el banco, y para cualquiera que pudiera revisar las cuentas, parecían gastos legítimos autorizados por el titular. Psicológicamente, este acto de falsificación, mientras sus víctimas agonizaban, revela una desconexión moral absoluta. El talonario de cheques se convirtió en un símbolo más valioso que la vida humana que representaba. No solo estaba robando dinero, estaba robando la autonomía, la seguridad y, en última instancia, el futuro de sus víctimas. La pluma en su mano era tan letal como el veneno en la taza de té, firmando sentencias de muerte financieras antes de ejecutar las físicas. Antes de que Dolly Edwards sucumbiera a la traición de su cuidadora, otras muertes misteriosas ya habían ocurrido en la órbita de Velma Barfield, aunque en ese momento nadie conectó los puntos. Eran las víctimas olvidadas, cuyas muertes fueron atribuidas a las dolencias de la vejez, permitiendo que el patrón mortal de Velma pasara completamente desapercibido. En 1976, un año antes de la muerte de Dolly, Velma comenzó a cuidar a John Henry Lee, un anciano viudo que vivía en la misma zona. Poco después de que Velma entrara en su vida, John Henry comenzó a experimentar los mismos síntomas terribles que luego plagarían a sus otras víctimas: dolores abdominales insoportables, vómitos y diarrea. Su salud se deterioró rápidamente. Durante su enfermedad,
Velma se convirtió en su única cuidadora, controlando su comida, su bebida y su acceso al mundo exterior. El 4 de junio de 1976, John Henry Lee murió. Su muerte fue registrada como causada por problemas estomacales crónicos. Nadie realizó una autopsia. Nadie cuestionó a la devota cuidadora que parecía tan afectada por su pérdida. Pero la estela de muerte no se detuvo ahí. Poco después del fallecimiento de su hijo, el padre de John Henry, Record Lee, un hombre de 94 años, también cayó bajo el cuidado de Velma. La historia se repitió con una precisión escalofriante. El anciano, que gozaba de una salud relativamente buena para su edad, comenzó a sufrir los mismos síntomas gastrointestinales agudos. Su declive fue aún más rápido. Apenas unas semanas después de la muerte de su hijo, Record Lee también falleció. De nuevo, la causa de la muerte fue atribuida a su avanzada edad y a complicaciones naturales. La comunidad simplemente vio una trágica coincidencia: un padre y un hijo muriendo con tan poca diferencia de tiempo. Vieron a Velma como una mujer desafortunada, un ángel de la misericordia que tenía la mala suerte de que sus pacientes fallecieran. No vieron al depredador en serie que se movía silenciosamente entre ellos. Estas muertes, las de John Henry y Record Lee, son cruciales para entender la psicología de Velma. Demuestran que ya había perfeccionado su método mucho antes de llegar a Dolly Edwards. Había aprendido que los ancianos eran los objetivos perfectos, ya que sus muertes rara vez levantaban sospechas. Eran las víctimas invisibles, borradas por la suposición de que sus vidas simplemente habían llegado a su fin natural, cuando en realidad fueron robadas por el veneno y la codicia. Tras la muerte de su segundo marido, Thomas Barfield, Velma se encontró una vez más a la deriva, flotando en un mar de deudas y adicciones que su fachada de devota mujer de iglesia apenas lograba ocultar. Fue en este estado de precariedad que conoció a Stuart Taylor. Él era un viudo, un hombre de campo, sencillo y bueno, que vio en Velma a una compañera para sus años dorados. Para él, ella era un alma piadosa, una mujer que había sufrido pérdidas terribles y merecía consuelo. Para Velma, Stuart representaba estabilidad y, lo más importante, acceso a sus finanzas. Pronto, Velma se mudó con él, asumiendo el rol de cuidadora y compañera inseparable. La familia de Stuart la acogió, aliviada de que su padre no estuviera solo. Pero la tranquilidad duró poco. Stuart comenzó a quejarse de un dolor de estómago agudo y persistente. Los médicos no encontraban una causa clara, diagnosticándolo con una gastroenteritis severa. Velma, siempre a su lado, le preparaba caldos, le administraba sus medicamentos y, sobre todo, le servía innumerables vasos de té y cerveza, sus bebidas favoritas, para asentarle el estómago. La dinámica era cruelmente predecible. Stuart ingresaba en el hospital y, bajo el cuidado de los médicos, sus síntomas mejoraban drásticamente. Se sentía fuerte de nuevo. Pero al regresar a casa, al cuidado amoroso de Velma, la enfermedad regresaba con una virulencia aterradora. Los vómitos violentos, la diarrea incontrolable y los dolores abdominales que lo doblaban en dos se convertían en su tortura diaria. Sus seres queridos lo veían consumirse, su cuerpo robusto marchitándose día a día. Velma nunca se apartaba de su lecho. Lloraba, rezaba en voz alta, y se mostraba como la viva imagen de la angustia y la devoción. Nadie podía sospechar que la mano que le ofrecía el vaso de té para aliviar su sed era la misma que le administraba, gota a gota, el veneno que estaba desintegrando su cuerpo desde adentro. El 31 de enero de 1978,
El tormento de Stuart Taylor finalmente terminó. Murió entre terribles sufrimientos, con Velma sosteniendo su mano, interpretando el papel de la prometida desconsolada hasta el último y agónico aliento. En el funeral de Stuart Taylor, Velma Barfield era el epítome del dolor. Sus lágrimas parecían genuinas, sus lamentos conmovían a todos los presentes. Pero entre la multitud de dolientes, una persona observaba con una creciente sensación de pavor y desconfianza. Alice, la hija de Stuart. Alice había intentado querer a Velma. Al principio, se sintió agradecida de que su padre hubiera encontrado compañía. Pero a medida que la enfermedad de Stuart progresaba, una inquietud helada comenzó a apoderarse de ella. Había un patrón que no podía ignorar, una secuencia de eventos tan regular como macabra. Su padre enfermaba gravemente en casa. Ingresaba en el hospital y milagrosamente se recuperaba. Volvía al hogar, bajo los cuidados exclusivos de Velma, y el ciclo de dolor y agonía comenzaba de nuevo. Era una montaña rusa infernal que siempre terminaba en un nuevo descenso a la enfermedad. Alice recordaba las visitas, la forma en que Velma insistía en preparar cada comida, cada bebida. Recordaba la extraña calma en los ojos de Velma mientras su padre se retorcía de dolor. No era la angustia de una amante. Era algo más, algo distante, casi clínico. La muerte de su padre no le trajo a Alice la paz del duelo, sino la tormenta de la sospecha. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente, formando una imagen monstruosa. Recordó una conversación en la que su madre, antes de morir años atrás por quemaduras, le había dicho algo extraño sobre Velma, quien también había estado presente en su vida. La duda se convirtió en una certeza visceral. Sabía que no podía ser una coincidencia. Ignorando las posibles burlas y la incredulidad de los demás, impulsada por el amor a su padre y una necesidad imperiosa de verdad, Alice tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Se dirigió a un teléfono. Con manos temblorosas, marcó un número. No era un familiar, ni un amigo. Era una llamada anónima a la oficina del sheriff del condado de Robeson. Su voz, apenas un susurro cargado de urgencia y miedo, pronunció las palabras que nadie se había atrevido a pensar. Creo que Velma Barfield ha asesinado a mi padre. La llamada de Alice Taylor a la oficina del sheriff fue recibida con el escepticismo inicial que cabría esperar. Acusar de asesinato a Margie Velma Barfield, la abuela devota, la feligresa activa, la mujer que cuidaba a los ancianos, parecía una fantasía producto del dolor. Sin embargo, la insistencia y la lógica coherente en el relato de Alice plantaron una semilla de duda en la mente de los investigadores. Había demasiadas coincidencias, un patrón de enfermedad y recuperación demasiado perfecto para ser ignorado. Tras una deliberación interna, las autoridades tomaron un paso drástico y poco común. Obtuvieron una orden judicial para realizar una autopsia al cuerpo de Stuart Taylor. La verdad, si existía, estaba enterrada con él. El patólogo forense comenzó su meticuloso trabajo. Tomó muestras de tejido de los órganos vitales de Stuart, el hígado, los riñones, el cabello. La sospecha inicial apuntaba a un veneno, una sustancia que pudiera imitar los síntomas de una enfermedad gástrica severa. Las muestras fueron enviadas al laboratorio de toxicología, y la espera comenzó. Cuando los resultados llegaron, confirmaron los peores temores de Alice y el asombro de la policía. En el cuerpo de Stuart Taylor había niveles masivos y letales de arsénico, un veneno inodoro e insípido, el arma clásica del asesino paciente y sigiloso. El caso dejó de ser una sospecha descabellada para convertirse en una investigación de asesinato en toda regla.
Con la prueba científica en la mano, los detectives comenzaron a tirar del hilo del pasado de Velma Barfield. Descubrieron un rastro de muertes sospechosas que la seguían como una sombra. Su madre, Lily Bullard, sus dos maridos, Thomas Burke y Jennings Barfield. Todos habían muerto tras enfermedades misteriosas con síntomas sorprendentemente similares a los de Stuart. La investigación se expandió. Se emitieron órdenes para exhumar los cuerpos de Jennings Barfield y Lily Bullard. La tierra de varios cementerios de Carolina del Norte fue removida, abriendo ataúdes que guardaban secretos oscuros. La ciencia forense se convirtió en la voz de los muertos. La mentira de Velma, construida durante años con una pátina de piedad y cuidado, estaba a punto de ser desenterrada, literalmente, por la fría e irrefutable verdad de la toxicología. Con la evidencia forense acumulándose, el cerco sobre Velma Barfield se cerró. Los detectives la citaron a la comisaría, no como una testigo afligida, sino como la principal sospechosa en una investigación de asesinato múltiple. La sentaron en una sala de interrogatorios austera, un espacio diseñado para desnudar el alma. Al principio, Velma mantuvo su compostura. Era la abuela dulce y confundida, incapaz de comprender por qué la estaban sometiendo a tal calvario. Negó cualquier implicación, sus ojos llenándose de lágrimas calculadas, su voz temblando de una supuesta indignación. Los detectives la dejaron hablar, permitiéndole construir su propia trampa de negación. Luego, con calma metódica, comenzaron a presentar las pruebas. Sobre la mesa, colocaron el informe de toxicología de Stuart Taylor. Le leyeron los niveles de arsénico encontrados en su cuerpo, explicando en términos sencillos que no había forma de que esa cantidad estuviera allí por accidente. Le informaron de las exhumaciones de su madre y de su segundo marido, y que los resultados preliminares apuntaban en la misma dirección. La fachada de Velma comenzó a agrietarse. Su lenguaje corporal cambió. El contacto visual se desvaneció. Su respiración se volvió superficial. Los detectives no gritaron ni la amenazaron. Simplemente la confrontaron con la verdad científica. Una verdad que no podía refutar con rezos ni lágrimas. Uno de los investigadores, adoptando un tono casi paternal, le habló de la religión, de la necesidad de liberar su alma de la carga. Fue entonces cuando se rompió. Pero no fue una confesión explosiva y catártica. Fue algo mucho más escalofriante en su sutileza. Mirando a un punto vacío en la pared, con una voz casi inaudible, Velma susurró: «Supongo que los hice enfermar». No dijo, «los maté». No dijo, «los envenené». Usó un eufemismo que revelaba la profunda disociación psicológica en el corazón de su maldad. «Los hice enfermar». Era una admisión que minimizaba la agencia, como si la muerte fuera un desafortunado efecto secundario de sus acciones, no el objetivo principal. Con esa frase, la presa se rompió. Confesó el envenenamiento de Stuart Taylor, de su madre Lily Bullard, de Jennings Barfield y de un anciano llamado Dollar Edwards, a quien también cuidaba. El motivo, admitió, era siempre el mismo: robarles para alimentar su adicción a los medicamentos recetados. La abuela asesina había confesado. El juicio de Margie Velma Barfield, celebrado en 1978 en el condado de Robeson, Carolina del Norte, se convirtió en un circo mediático. La prensa, fascinada por la incongruencia de la acusada, una abuela de aspecto afable, y los crímenes de los que se la acusaba, acuñó rápidamente un apodo que se grabaría en la conciencia pública: la abuela de la muerte. En la sala del tribunal, Velma se sentaba con una calma casi sobrenatural.
su cabello canoso perfectamente peinado, sus manos a menudo entrelazadas sobre su regazo. Para un observador casual, podría haber sido una espectadora más, no el centro de un juicio por asesinato en primer grado. La fiscalía, liderada por Joe Freeman Britt, construyó un caso metódico e irrefutable. No se basaron en la emoción, sino en la fría y dura ciencia. Presentaron los informes de toxicología que mostraban niveles letales de arsénico en el cuerpo de Stuart Taylor. Luego, metódicamente, trazaron un patrón escalofriante. La muerte seguía a Velma. Cada vez que se encontraba en apuros económicos o necesitaba ocultar sus robos y falsificaciones, alguien cercano a ella caía enfermo de forma misteriosa y moría. Presentaron pruebas de los cheques falsificados, del rastro de deudas y mentiras que dejaba a su paso. La defensa, por su parte, intentó una estrategia desesperada, pero psicológicamente astuta. No negaron que Velma administrara el veneno. En cambio, argumentaron que su intención nunca fue matar. La presentaron como una víctima, una mujer destrozada por el abuso infantil, la tragedia personal y, sobre todo, una adicción paralizante a los medicamentos recetados. Afirmaron que sufre de un trastorno de personalidad disociativo y que solo enfermaba a sus víctimas para poder cuidarlas, y así tener control sobre sus finanzas para alimentar su adicción. Sin embargo, el jurado no se dejó conmover. La evidencia del arsénico, un veneno que requiere una administración deliberada y repetida, contradecía la idea de un accidente o un simple intento de enfermar a alguien. Tras apenas una hora de deliberación, el veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado. Cuando el juez emitió la sentencia, la pena de muerte, la expresión de Velma apenas cambió. La abuela de Carolina del Norte se dirigía ahora al corredor de la muerte, un destino impensable para una mujer de su perfil, dejando a una nación atónita y luchando por comprender la oscuridad que se escondía detrás de esa sonrisa serena. El corredor de la muerte de la institución correccional para mujeres de Raleigh no era un lugar para abuelas. Sin embargo, fue allí donde Velma Barfield, la asesina convicta, afirmó haber experimentado la transformación más profunda de su vida. Lejos de la desesperación y el resentimiento que uno podría esperar, Velma abrazó una nueva identidad, la de una cristiana renacida. Se sumergió en el estudio de la Biblia y su celda, el epicentro de su condena, se convirtió en un santuario. Pronto, la abuela de la muerte se reinventó como hermana Velma, una consejera espiritual para las otras reclusas. Organizaba grupos de oración, ofrecía consuelo y compartía su testimonio de redención con una convicción que parecía inquebrantable. Su transformación fue tan completa que atrajo la atención del mundo exterior. Figuras religiosas prominentes y defensores de los derechos humanos se interesaron por su caso. La pregunta que flotaba en el aire era tan pesada como las puertas de acero de la prisión. ¿Era este renacimiento genuino o la manipulación más brillante de una maestra del engaño? Para sus hijos, que la visitaban con regularidad, no había duda. Veían a la madre que amaban, finalmente libre de los demonios de la adicción que la habían atormentado durante décadas. Creían en su arrepentimiento y lucharon incansablemente por su vida, viendo en su conversión una prueba de que era una mujer cambiada. Incluso el personal de la prisión, endurecido por años de cinismo, notó un cambio. Algunos guardias y capellanes hablaron de su comportamiento ejemplar, de su aparente paz interior y de la influencia positiva que ejercía sobre una población carcelaria, a menudo volátil.
Sin embargo, para los fiscales y las familias de sus víctimas, esta nueva piedad era una farsa. La veían como una última y desesperada actuación para ganarse la simpatía del público y eludir la justicia. Señalaban que su remordimiento parecía centrarse más en su propio destino que en las vidas que había destruido. Durante 6 años, Velma vivió en esta dualidad, un enigma de fe y sospecha. Mientras sus abogados presentaban apelación tras apelación, ella construía un legado de piedad dentro de los muros de la prisión, dejando al mundo exterior debatiendo si estaban presenciando la salvación de un alma o el acto final de una depredadora consumada. A finales de octubre de 1984, el tiempo se agotó para Velma Barfield. Todas las apelaciones habían sido denegadas. La Corte Suprema se negó a escuchar su caso. La última esperanza residía en el gobernador de Carolina del Norte, Jim Hunt, quien tenía el poder de conmutar su sentencia por cadena perpetua. El caso se convirtió en un punto de inflamación nacional. La inminente ejecución de Velma sería histórica por 2 razones. Sería la primera mujer ejecutada en los Estados Unidos desde 1962 y la primera persona en ser ejecutada mediante inyección letal en el estado. El debate fue feroz. Partidarios de la pena de muerte argumentaban que el género no debía ser un escudo contra la justicia. Opositores, incluyendo figuras influyentes como Anne Graham Lotz, hija del evangelista Billy Graham, abogaron por la clemencia. Lotz, quien se había hecho amiga de Velma, creía firmemente en la sinceridad de su conversión cristiana y argumentaba que la mujer que iba a ser ejecutada no era la misma que había cometido los crímenes. Incluso, algunos familiares de las víctimas, como la hija de Dolly Edwards, expresaron públicamente su perdón y pidieron que se le perdonara la vida. Pero el gobernador Hunt, enfrentando una dura campaña de reelección, se mantuvo firme. La ley, declaró, debía cumplirse. El 2 de noviembre de 1984, Velma Barfield se despertó por última vez en su celda. Para su última comida, hizo una petición sencilla: una bolsa de cheese doodles y una Coca-Cola. Vestida con un pijama rosa, fue conducida a la cámara de ejecución en la prisión central de Raleigh. En sus momentos finales, no confesó explícitamente los asesinatos por los que no fue juzgada, pero emitió una declaración de arrepentimiento. Dijo: «Sé que todos han pasado por mucho dolor, todas las familias conectadas, y lo siento, y alabo a Dios por todo lo que ha hecho por mí». Mientras las drogas letales comenzaban a fluir por sus venas, comenzó a recitar el Padre Nuestro. A las 2:15 de la madrugada, Velma Barfield fue declarada muerta. El silencio en la cámara de testigos fue absoluto. La abuela asesina se había ido, dejando tras de sí un legado complejo y un debate sobre la justicia, la piedad y la redención que aún resuena hoy. El legado de Velma Barfield no es el de un monstruo típico. No acechaba en las sombras ni empuñaba un cuchillo. Su arma era una taza de té o un plato de comida, y su disfraz, la cara del amor y el cuidado. Su historia es un recordatorio escalofriante de que el mal más profundo puede florecer detrás de la fachada más benigna. Psicológicamente, Velma sigue siendo un enigma. ¿Fue una sociópata calculadora que usó la piedad como una herramienta? ¿O fue una mujer rota cuya adicción a los medicamentos recetados borró la línea entre el bien y el mal, llevándola a cometer actos atroces para alimentar su dependencia? Algunos expertos sugieren que podría haber sufrido una forma de síndrome de Munchausen, por poder, no con niños, sino con los adultos a su cargo, envenenándolos para recibir atención y control, como la abnegada cuidadora. Nunca sabremos la verdad completa,
ya que se la llevó a la tumba. Lo que sí sabemos es el impacto que tuvo en la sociedad. El caso de la abuela de la muerte destrozó la confianza del público. Hizo que la gente mirara con recelo a las figuras que se suponía debían ser las más seguras: las madres, las abuelas, las cuidadoras. Demostró que la capacidad para la crueldad no tiene género, edad ni apariencia. El caso también eclipsó a sus víctimas. Stuart Taylor, Dolly Edwards, Lily y Montgomery Bullard, e incluso su propia madre, se convirtieron en notas a pie de página en la extraña historia de su asesina. Eran personas que le abrieron sus hogares y sus corazones solo para ser traicionados de la manera más íntima y letal. Su confianza fue el ingrediente secreto del veneno de Velma. Al final, la historia de Velma Barfield nos obliga a confrontar una verdad incómoda. El mal no siempre se anuncia con fanfarrias. A menudo llega silenciosamente, con una sonrisa amable y una mano que ofrece ayuda. Su legado es una advertencia perpetua de que la oscuridad puede residir en los lugares más inesperados, recordándonos que el monstruo que más debemos temer es, a veces, el que ya hemos invitado a entrar.